Desde hace 2 días, a partir del pasado viernes, me encuentro verdaderamente sorprendido, yo diría más propiamente que escandalizado. Presencié lo que no creí presenciar nunca en mi vida, en actividades relacionadas con cuestiones jurídicas, tanto como abogado litigante, como maestro universitario en la materia de derecho de amparo durante más de 20 años, como diputado. No creí ver y escuchar lo que el viernes vi y escuché. Voy a tratar de explicarme de manera rápida y espero que clara. Estoy consciente que las normas jurídicas no todas tienen la suficiente claridad. Hay algunas que al no ser tan claras están sujetas a interpretación, de tal manera que una interpretación les da una persona y otra interpretación les puede dar otra persona. Sin embargo, a la par de ese tipo de normas hay otras que son clarísimas, indudables, que no dejan, valga lo tautológico, lugar a dudas. Piénsese, por ejemplo, en la norma que dice, está prohibida la pena de muerte. Todos la interpretan igual, no tiene lugar a dudas, es incuestionable y es indiscutible. Bueno, pues el viernes sucede que se da la violación a una norma que es también clarísima, indudable y no deja lugar, como hemos dicho, a dudas. Señalo el caso de manera esquemática. Como todas y todos sabemos, en fechas recientes se aprobó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que es reglamentaria del artículo 127 constitucional, ley que, entre otras cosas, establece que ningún funcionario ganará más que el presidente de la República. Si el salario del presidente de la República es de alrededor de 108,000 pesos, por lo tanto, la disposición de esa ley consiste en que ningún funcionario en este país, ningún servidor público ganará más de esos 108,000 pesos. En consecuencia, es una ley que está orientada, una norma que está orientada sobre todo, pues, a aquellos funcionarios que ganan más de esos 108,000 pesos. Principalmente los ministros, los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahora sabemos ganan alrededor de 600,000 pesos mensuales. Bien, una vez aprobada esta ley por el Congreso de la Unión, también es público que los senadores de oposición, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, en ejercicio de su derecho, interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción o procedimiento que está encaminado a determinar si esa ley, si esa norma es constitucional o es inconstitucional. Hasta ahí todo está bien. Es correcto que estos senadores de oposición hayan ejercitado la acción, puesto que la ley y la Constitución los faculta para ello. El asunto llega a la Corte, le corresponde como ministro instructor al ministro Pérez Dayán. Sin embargo, el viernes dicta un acuerdo verdaderamente escandaloso, consistente en que decide que mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad, suspende los efectos de esta ley, otorga la suspensión, y eso es lo que me parece altamente preocupante y verdaderamente me escandaliza. ¿Por qué? Porque en realidad ahí no está acatando un precepto que es de los que decía eminentemente claros e indudables. Concretamente es el último párrafo del artículo 64 de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105. Esto es la ley reglamentaria que, como su nombre lo indica, reglamenta a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad. Por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, ese último párrafo, que solo tiene un renglón y medio, dice: la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Esto es, la interposición de la acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma o la ley impugnada. Es un precepto clarísimo, indudable, no deja lugar a interpretación diversa de una a otra persona. Sin embargo, el ministro Pérez Dayán, haciendo caso omiso de esta disposición clarísima,
ordena la suspensión de los efectos de la ley de remuneraciones. Nos parece un acto preocupante, reprobable, que demuestra pues que la Corte está dispuesta a todo para no verse en la obligación de rebajarse esos enormes y desproporcionados salarios que perciben. Pero además de ello, si la Corte está dispuesta a todo, y creo que con esta violación se demuestra que está dispuesta a todo, eso me hace pensar que seguramente es cierto la versión que está corriendo fuertemente de la tarde de ayer y toda la mañana del día de hoy, en el sentido de que se sostiene que esa acción de inconstitucionalidad, cuando la debieron hacer los legisladores de oposición, que en realidad la elaboró, que la demanda la elaboró el propio ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que él la elaboró, la cabildeó, y que por lo tanto, en términos prácticos, le mandó a los legisladores de oposición para que ellos solo firmaran esa ley, y después estos presentan la demanda hecha por el propio ministro, y de acuerdo al orden interno, qué casualidad que le toca al propio ministro Pérez Dayán conocer, ser ministro instructor, y el primer acto que hace es ordenar la suspensión de la norma impugnada de la ley de remuneraciones. Me parece extremadamente grave, y yo digo que si no se corrige esta situación, creo que a mí me parece peligroso, porque creo que el pueblo de México puede optar por actos de repudio, violentos, pudiera ser inclusive en contra de los ministros de la Corte y en contra de órganos del Poder Judicial de la Federación. Yo creo que el Congreso de la Unión, para evitar esta situación y además en cumplimiento de la Constitución, desde mi modesto punto de vista, lo que debe hacer, de acuerdo con, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, lo que debe hacer, creo, con fundamento en los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal, es entablar un juicio político en contra de este ministro con la finalidad de fincarle responsabilidad, destituirlo e inhabilitarlo vitaliciamente para desempeñar cualquier cargo. El artículo 109 de la Constitución Federal señala, por eso digo que debe entablarse un juicio político, dice: se impondrá mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos o omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Creo que este ministro ha incurrido en esas acciones y por lo tanto debe entablarse ante el propio Congreso de la Unión un juicio político, y además el artículo 110 de la propia Constitución indica quiénes pueden ser sujetos de juicio político, y dice, artículo 110, podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados del Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y luego enumera a otros funcionarios. Por lo tanto, creo que el Congreso de la Unión, en virtud de que así lo determina la Constitución, debe entablar ese juicio político, y además una segunda razón para entablar ese juicio político es para evitar una cuestión en la que el pueblo de México se vea en la necesidad de realizar actos muy lamentables que impidan el funcionamiento de la Corte y que impidan el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es altamente lamentable, altamente reprobable, y creo, por lo tanto, que es un desvergonzado este ministro, y seguramente en complicidad de los otros ministros de la Suprema Corte. Qué triste, qué lamentable. Pero bueno, tenemos que comentarlo. Muchísimas gracias.